Listo, ya pusimos a grabar. Bienvenidos todos a este masterclass. Hoy 22 de julio de 2020. Qué bueno nuevamente poder estar con ustedes. Hoy vamos a conversar de un tema que nos apasiona a todos, pero vamos a tener un elemento diferente y es que no vamos a conversar eh, como fanáticos, sino que vamos a tener un invitado que nos va a poder dar una visión un poco más profesional, una visión un poco más seria para hablar de esto que por supuesto nos gusta a todos. Hoy vamos a hablar de fútbol y tenemos como invitado central a Sebastián Lopera. Sebas, ¿cómo estás? Hola Camilo, y muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los que se conectaron y bueno, bacano estos espacios para hablar de lo que nos gusta. Chévere. Bueno, Sebas, vamos a hablar de fútbol. Hay mucha tela que cortar. Se puede hablar del negocio del fútbol, se puede hablar del fútbol a nivel táctico como tal. Vamos a hacer un recorrido por muchos temas y vamos a pasar por muchos temas. Pero a mí me gustaría mucho empezar hablando un poquito de vos. Contanos quién sos vos, qué haces, danos un marco de lo que haces para que podamos arrancar con pie derecho. Ok, mira, yo pues les cuento un poquito por qué terminé en el fútbol. Yo creo que eh, es la consecuencia de perseguir durante muchos años la pasión. Eh, Todo empezó como cualquiera que ha jugado fútbol. El sueño inicial era ser jugador profesional y uno va quemando etapas. Llegué a un nivel, alcancé a jugar en cierto nivel, pero claramente no fui jugador profesional. Y después, digamos que mi decisión fue cómo trabajo en el fútbol sin ser jugador. Y la primera respuesta fue, quiero ser periodista deportivo. Eh, Empecé a estudiar comunicación, pero muy temprano me di cuenta que el periodismo deportivo es una de las ramas menos preparadas, pues peor pagas en la industria y que no tenía mucha proyección, aunque me gustaba mucho y transmití fútbol profesional en radio, tuve una revista, tuve un blog, exploré mucho ese camino, pero digamos que me alejé, ahí me dediqué unos años a la publicidad, pero siempre con la idea de volver al fútbol. Y en el año 2013, de la mano de unos amigos, montamos un proyecto que se llamaba La 25. El proyecto era una idea de formación y de formación, digamos, 360 de talento futbolístico basado en Urabá, y fue una experiencia que potenció todo porque pues digamos que logramos descubrir talento en Urabá, llevar los equipos profesionales, hacer todo ese proceso durante 3 años hasta el 2016 y en el 2016 yo ya me separo del proyecto, sigo vinculado pero ya no laboralmente, porque digamos que dentro de mis funciones era llevar ese talento que sacaba la 25 al profesionalismo. Y ahí me empiezo a contactar con personas, empiezo a conocer el medio, el negocio, y ya voy directamente y doy con Lucas Jaramillo, exfutbolista profesional de Santa Fe y uno de los, digamos que, representantes de jugadores más prestigiosos del mercado acá en Colombia, y me hace una propuesta de trabajar con él y empiezo a trabajar con él desde el 2016 en la empresa Línea de Sports Managers. La empresa tiene sede en Miami, en Colombia y en Europa, en París, y nos encargamos de toda la representación y búsqueda de oportunidades para jugadores profesionales y juveniles con miras al profesionalismo. Yo me encargo de todo el mercado de Colombia y parte de Sudamérica, y además del seguimiento de los jugadores ya profesionales que tenemos como David Ospina, Edwin Cardona, Sebastián Pérez, Diego Baloyes y otros 30 y pico de jugadores aquí en Colombia. También el descubrimiento y todo el tema de scouting de nuevo talento juvenil en el país, y la asistencia a torneos internacionales, sobre todo de selecciones. Listo, Sebas. Muchos dirían, hombre, qué bacano trabajar en eso, pero ese trabajo, por supuesto, tiene unos elementos que son muy chéveres y otros que son muy difíciles. ¿Qué podrías decirnos vos que son las cosas más difíciles de tu trabajo ahorita y qué es lo más gratificante?
A ver, primero el trabajo en el fútbol, pues lo más gratificante es obviamente que cada día de trabajo es trabajar en tu pasión. O sea, sí, yo le digo a la gente, mi trabajo es ir a ver 3 partidos al día. Y los que no los veo en vivo, hacer informes de partidos por internet y hacer bases de datos de jugadores, hacer contactos con equipos profesionales. Digamos que esa es la parte buena. La parte no tan buena, no digamos que mala, es que sobre todo en el fútbol juvenil las apuestas son muy difíciles, porque ser jugador profesional y apostarle y llegar al jugador que es difícil. O sea, darle en el clavo al jugador que va a llegar a ser es muy difícil. Y detrás hay un mercado un poquito sucio y turbio en el cual uno, con una estructura moral y ética de trabajo serio y trabajo bien estructurado, digamos que se demora un poquito más en dar los pasos que otros a través de otras estrategias dan, saltándose un montón de pasos que no debería existir, pero pues en eso estamos. Eso te quería preguntar, Sebas. Nosotros de manera muy alegre muchas veces jugamos a ser el representante o el técnico o el scout, pero realmente en el rol que estás cumpliendo jugás un papel importante en la vida de un jugador de fútbol o en la vida incluso de la familia del jugador de fútbol. ¿Cómo es ese rol? ¿Entras a fondo a relacionarte con el jugador, con la familia, o es un contacto netamente comercial y organizacional? ¿Cómo funciona eso? A ver, el negocio de la representación y de las agencias ideal debería ser un contacto total, y una asesoría completa desde la parte humana, desde la parte profesional, desde la parte deportiva, y desde la parte socioafectiva. Pero vos podés entrar hasta donde te deje el jugador entrar. Digamos que hay tres formas de hacer negocios en este tema, en las empresas de representación. El número uno es representar con exclusividad a un jugador, como es el caso de nosotros con David Ospina, que le manejamos todas sus transferencias, todos sus negocios de publicidad, todo el tema de manejo financiero. Entonces ahí hay un contacto completo 360 y nos metemos en absolutamente todas sus decisiones. Hay otra forma y es intermediación, y este es un negocio de oportunidad que es, sencillamente para resumirlo, comisionar por negocios. Es decir, el director deportivo de X equipo me informa que necesita un mediocentro o un interior. Yo tengo contactos y que tienen X presupuesto. Yo tengo contactos y bases de datos, y me ubico en qué jugadores le pueden servir a ese equipo. Hago contacto con los representantes de esos jugadores, paso el negocio, y si se hace el negocio yo me gano una comisión sin ser el representante. Y la tercera forma de obtener, digamos que ingresos, es a través de las negociaciones directamente con los equipos de los jugadores representados. Cuando se firman nuevos contratos, cuando hay comisiones por préstamos y todo. Entonces, vos podés hacer intermediación, representación total con el jugador, o representación o intermediación con el equipo. Con los juveniles, que es, digamos, es la base, la idea es estar lo más conectado posible con la familia. Primero y pues digamos que principalmente es porque sin la firma de la familia no es válido, porque un menor de 18 años no puede firmar ningún contrato de representación. Entonces el contacto con la familia es lo primero. Muchas veces en torneos juveniles y esto uno ve un talento destacado y la idea es, además de acercársele a su club, acercársele a los padres, que son los que finalmente toman la decisión si quieren que nosotros acompañemos a su hijo en el proceso o no. Entonces eso, y ya hay, y del resto en la formación, yo creo que es una relación de confianza. Los contratos en esto son válidos, pero lo más importante en este trabajo es que el jugador confíe en el representante, confíe en la agencia para desarrollar su carrera deportiva. Muy bien. Sin confianza no hay nada. Para cerrar este primer bloque donde te estamos presentando, Sebas, a ver, muchos de nosotros el año pasado fuimos a tomarnos un café en los Libertadores.
Un lugar que duró poquito en la ciudad, pero que yo creo que dejó una marca porque contenía un espíritu futbolístico muy original. Contanos un poquito también de eso, porque muchos de los empleados de LFS lo conocen, muchos de los invitados externos también. Bueno, de hecho, LFS está relativamente cerca donde estuvieron los Libertadores. Entonces, hacenos una pequeña reseña de ese momento que tuviste con los Libertadores. Los Libertadores fue un sueño que siempre tuvimos con Jaime Barrientos, que es un amigo desde hace mucho tiempo, exfutbolista también está metido en el fútbol de lleno, y siempre soñamos tener un lugar para los futboleros donde uno pudiera ir, tomarse un café, tomarse una cerveza, ver partidos de fútbol, leer, encontrar cosas diferentes y sobre todo que se generara una comunidad en torno a esa pasión. Pero no queríamos hacer un bar, bulloso de salsa y que después pusieran partidos de fútbol, no, que tuviera un concepto. Fue un sueño y yo creo que como sueño lo realizamos y cumplimos, y lo que hemos dejado en las personas ha sido bueno porque la reacción fue realmente buena. Lo que pasa es que pues los sueños no se sostienen solos, y digamos que cumplió su ciclo momentáneo, no digo que sea un ciclo final, pero por ahora digamos que es una pausa por todo lo que pasó, por la situación, y ahora pues dejarlo ahí en pausa. El café en idea sigue vivo, pero pues por ahora estará cerrado hasta nueva orden. Perfecto. Bueno, a todos los que acaban de llegar, recuerden que tenemos a Sebastián Lopera para conversar, yo creo que de todo sobre el fútbol. Tenemos unos bloques planeados. Vamos a hablar de fútbol colombiano, selección Colombia y fútbol internacional. Por supuesto, sabemos que son temas que podemos profundizar, pero bueno, queremos aprovechar a Sebas al máximo, y por eso vamos a tocar rápidamente en bloques cada uno de estos temas. Yo aprovecho para saludar a Leonardo Lemois, que está conectado. Leonardo es el editor deportivo de Colombia.com, un medio de comunicación nacional para... él trabaja en el área de deportes, entonces aprovecho que está ahí conectado y que nos está acompañando. Bueno, entremos ahora en materia, Sebas. Vamos a hablar de fútbol colombiano. Empecemos de pronto por el tema que no es tan atractivo y terminamos con lo más chévere. A nivel institucional, Sebas, ¿cuál consideras que es el estado actual del fútbol colombiano? Vemos un montón de instituciones, vemos la Federación, vemos la DIMAYOR, vemos DiFútbol, vemos ahora el Ministerio del Deporte, los equipos. ¿Cómo está la institucionalidad ahorita que está en jaque todo con la situación del virus? Bueno, para entender un poquito el esquema del fútbol en Colombia, es muy fácil, para que se hagan una idea. Está la Federación Colombiana de Fútbol, que es el ente rector de todo el fútbol que se practica en Colombia, absolutamente todo, y depende directamente de la FIFA. Después hay dos ramas: DiFútbol, que es la división de fútbol aficionado, y DiMayor, que es la división del fútbol profesional colombiano, división mayor del fútbol profesional. En el lado de DiMayor están los 36 equipos profesionales, y en el lado de fútbol están las ligas. Después de las ligas, claramente son las departamentales: Liga de Antioquia, Liga del Valle, Liga del Atlántico. Están los clubes aficionados. Entonces, eso es el esquema del fútbol, un organigrama sencillo. En el lado profesional están los 36 clubes divididos en dos categorías, pero ojo, dos categorías no por torneo, que uno dice, los de la A y los de la B. No, son categoría A y categoría B, pero no por donde juegan el torneo, sino por un tema de estatutos que se crearon hace algunos años aquí en Colombia, donde 25 equipos son clase A y 11 equipos son clase B. ¿Qué quiere decir esto? Que si no importa si un equipo, como voy a decirlo, como Quindío, como Unión Magdalena, están en la B, son clase A. Y eso les da unos derechos, sobre todo económicos, sobre otros aspectos. En el tema hoy estructural, pues tengo la oportunidad de hacer parte del comité deportivo de uno de los equipos profesionales, que es Fortaleza. Y digamos que en la última asamblea tuve la oportunidad de asistir en la última asamblea de la DIMAYOR y presentar una propuesta de distribución de derechos de televisión.
que hoy estructuralmente es lo que divide al fútbol colombiano. Digamos que el caos total está ahí en la distribución de los recursos. ¿Por qué? Porque los equipos llamados grandes ven supremamente injusto la forma en que se distribuyen los recursos, y los equipos chicos o chicos, no creo tanto en estructura sino en mentalidad, quieren abusar de ese poder que ya obtuvieron a través de unos estatutos obsoletos que hay hoy. Entonces hoy el gran pero es la distribución de esos recursos. La pandemia, digamos que muy a pesar de lo que debería ser, creo que benefició a algunos equipos, perjudicó a muchos otros, pero creo que hay equipos que le están sacando ventaja a la pandemia. ¿Por qué? Dale, continúa. Te voy a poner un ejemplo, no voy a poner nombres de equipos, pero hay equipos que son clase A, que están en el torneo, que reciben aproximadamente $1 millón anuales por derechos de televisión, inclusive jugando en el torneo. Es decir, un equipo jugando en el torneo como, vuelvo y digo, Quindío, recibe $1 millón al año por derechos de televisión. Lo mismo que recibe Nacional, lo mismo que recibe Millonarios y lo mismo que recibe América. Los equipos clase B, los 11, reciben aproximadamente $200,000 al año. ¿Qué pasa? Nacional, Millonarios, con un millón de dólares al año no hacen nada. O sea, es un presupuesto muy bajito que no llega al 10% del presupuesto anual. O sea, es imposible. Mientras un equipo clase A que está en la B, ese millón de dólares posiblemente le alcanza para cubrir sus gastos y para ser rentable, o sea, para ganar. Y esos equipos son generalmente de dueños únicos. ¿Y para dónde se va esa plata? No en inversión, no en infraestructura, no en licenciamiento, no en divisiones menores. Se va para la ganancia, el bolsillo del dueño del equipo. Entonces, digamos que ahí se genera un grave problema. ¿Y qué pasa con la pandemia? Si equipos de estos que recibieron $1 millón no vuelven a activar el torneo, tienen suspendidos contratos, quiere decir que la platica que tenían destinada para gastarse en esos contratos no se la van a gastar. O sea, que van a tener más ganancias sin jugar que jugando. Entonces, digamos que eso genera que haya equipos, entre comillas, cómodos con el caos. Listo. Y eso es lo que no quieren los grandes. Vamos a hacer un ejercicio puntual de hablar. Ahí se acaba de conectar Alexis ya, ahí acaba de salir. Vamos a hacer un ejercicio con los equipos antioqueños, Medellín, Nacional, Envigado y Río Negro. ¿Estos equipos en qué estado están con todo el tema de la pandemia? A ver, yo creo que pues obviamente Nacional y Medellín, que tienen nóminas muy grandes, que tienen pérdidas acumuladas, claramente se están viendo afectados. ¿Por qué? Porque pues digamos que son equipos que dependen también mucho de las taquillas y de lo que hagan en el día a día, porque tienen entradas importantes. Yo creo que el caso de Envigado y Águilas es diferente. Águilas tiene salarios altos porque paga bien, pero son muy hábiles para manejar el negocio y han hecho negocios buenos. Pues Águilas, de hecho ahora en pandemia hicieron el negocio, ellos tenían un porcentaje sobre Daniel Muñoz, pues ahí les va a quedar un buen dinero. Entonces digamos que tiene una sostenibilidad buena. Y Envigado ha sufrido, pero Envigado financieramente es un equipo que no invierte mucho, ellos invierten mucho en la base. Entonces, digamos que se han podido sostener. Dentro de todos, los más perjudicados siempre van a ser los que más gastan, los que requieren el flujo mes a mes. Listo, muy bien. Vamos a meternos ya en materia deportiva para empezar a darle avance a los temas. Vos que estás metido puntualmente en el escenario a nivel deportivo, ¿cómo notas a los equipos colombianos y a los antioqueños? Tienen un nivel alto, todavía les falta crecer. Y te conecto eso con una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los equipos colombianos no es protagonista de torneos internacionales? Salvo Atlético Nacional, ¿por qué los demás equipos colombianos no tienen ese protagonismo en esos torneos? Bueno, la primera pregunta en cuanto al nivel,
yo te tengo que, digamos que separar una cosa. El nivel es lo que muestran en el campo de juego, que puede ser bueno, puede ser malo, pero depende del entrenador que lo maneje, depende su forma de entrenar, de todo. Yo te puedo hablar que el nivel de los jugadores, sobre todo en lo que a mí me parece más importante, que son fuerzas básicas, me parece que es bueno. O sea, Nacional, Medellín, Envigado, sobre todo, tienen muy buenos jugadores en cantera, tienen jugadores de proyección y creo que el futuro del fútbol colombiano debería ser eso, apostar a la cantera. Y ahí enlazo un poquito a la segunda pregunta. Y esto me parece muy bacano poderlo decir porque yo quiero que el hincha como tal se ponga en la posición de un equipo colombiano que va a disputar un torneo internacional compitiendo puntualmente con equipos de Brasil y Argentina, que son los que disputan títulos. Ganar una Copa Libertadores o una Copa Suramericana para un equipo colombiano es un milagro. No es un logro, es un milagro. Los presupuestos digamos que Nacional es el equipo con mejor presupuesto acá. No es el equipo número 15 en Brasil. No es el equipo número 15 en Brasil. No es el equipo número 10 en Argentina. Ni en ingresos, ni en salarios, ni en gastos. Entonces, ahí empezamos cuando el hincha dice, no, es que tenemos que ir a ganar la Copa Libertadores. Hay que ubicarnos. Que un equipo colombiano llegue a disputarle a Boca, a Flamengo, a Sao Paulo, que se puede hacer, sí, cuando armas un equipo muy bueno, trabajas mucho, como lo hizo Nacional, te encontrás en un momento coyuntural del fútbol y lográs bien, pero que eso se pueda consolidar en un proyecto y decir, es que es realista que un equipo colombiano se gane una Copa Libertadores cada 5 años, a ver, estamos hablando de hacer negocios lógicos, después están los char, que si se quieren gastar 50 millones de dólares se los gastan, pero pues digamos que eso no es una empresa equilibrada ni estable, eso es una locura que si quieren hacerla pueden hacer porque tiene el dinero, pero no es lógico, o sea, no parte de una estructura del fútbol colombiano. Partiendo, volvemos a lo mismo, que mientras un equipo del fútbol colombiano recibe $1 millón por derechos de televisión y tiene taquillas promedio de 20,000 personas, cuando más, un equipo argentino como Boca recibe 10 millones, un patrocinio de Nike de 12 millones, ventas de jugadores por 100 millones y mientras Boca vende un jugador por 50 millones de dólares o 50 millones de euros, aquí la venta máxima son 11 millones. O sea, mientras Flamengo en 2 años vende 2 jugadores al Real Madrid por 140 millones de euros, aquí no pasa eso. Entonces, competir con esas cifras es muy difícil. Sin embargo, tenemos buenos jugadores. Hay mucho talento sin formación, hay mucho talento natural, pero creo que en talento competimos y claramente somos la tercera liga del continente, aunque en resultados no se vea. Bueno, hay un tema y es, listo, tenemos jugadores. ¿Qué opinión tenés en cuanto a la nueva generación de técnicos que está surgiendo? ¿Tiene fuerza, no tiene fuerza? ¿Le falta formación? ¿Qué opinión te merece ese tema de la dirección técnica puntualmente? A mí hay técnicos nuevos que me gustan mucho, que están haciendo un muy buen trabajo y sobre todo que están estudiando, y que yo creo que es importante en todo el fútbol. Al fútbol le falta academia, tanto en todas las ramas, profesionalismo en sus directivos, en sus técnicos y obviamente en los jugadores. Falta estudio, falta academia. Y hay una serie de nuevos técnicos que han venido preparándose bien. Hay unos que están en divisiones inferiores y otros en los profesional. Hoy, digamos que me gustaría destacar Diego Corredor. Diego Corredor hoy dirige el Pasto, pero es un técnico estudioso, dirigió a Patriotas, va en proceso de formación. El otro es Bodner, no el que está en Once Caldas, sino el que está dirigiendo Valledupar. Es un técnico que dirigía a Tigres, pero tiene una mentalidad muy buena, ha estudiado, y ya en divisiones inferiores hay muy buenos técnicos. Yo destaco mucho Independiente, que sea un gran amigo mío, Sebastián Botero, exjugador de Medellín, y hoy dirige la sub-17 del Medellín. Es un técnico con demasiada proyección,
y es lo que necesita el fútbol colombiano. En Nacional también está Alejandro, el que dirige la sub-20, que es muy buen técnico. Entonces creo que hay una nueva generación que se está preparando cada vez más, que cree en la formación y que se está abriendo un espacio absolutamente necesario, porque aquí se cree que el que estudia es un versero y por ejemplo, yo pongo el caso de Osorio. Osorio lo deberíamos destacar por lo que sabe, aunque a veces se le salga la cadena un poquito, pero el que sabe le dicen versero, y el que no sabe, sino que sale con chabacanerías y con cosas expuestas a lo que primero se le salga, es que esa es la idiosincrasia. No, la idiosincrasia debe ser prepararse para ser mejor. Entonces, creo que vamos por buen camino y hay buenos nombres. Bueno, vamos a pasar ahorita al tema de los jugadores que se proyectan, que salen al exterior, que destacan. Los casos más mediáticos que tenemos, evidentemente, uno es James Rodríguez. Aquí de manera más cercana también tenemos a Sebastián Villa. Y digamos que como se han comportado en los medios, obviamente pues tenemos casi que unas telenovelas, y eso nos puede traer el tema de la adaptación que tienen los jugadores colombianos en el exterior. Como te digo, de manera mediática nosotros identificamos que pareciera haber un problema de los colombianos para adaptarse, pero realmente esto es así. Es decir, el caso de James es el común denominador, o el caso de Sebastián Villa es el común denominador ahorita. ¿Crees que los colombianos tienen dificultades para adaptarse en el exterior o no? No, yo creo que somos un poquito injustos y no vemos en perspectiva realmente la historia de los jugadores. Digamos que decir que James no se adapta al fútbol internacional es un poquito injusto con James. O sea, James se fue a los 14 años a vivir a Argentina solo. Es el jugador extranjero que primero debutó en la historia de la Liga Argentina, campeón con Banfield, viviendo solo. Se va a vivir a Porto, es estrella en el Porto, se va a vivir a Alemania, a Francia, le va bien en Francia. A los 23 años es goleador de un mundial y se pone la 10 del Real Madrid. Si leemos ese contexto, si vos a los 23 años te pones la 10 del Real Madrid, yo creo que ni el más optimista de los colombianos habría soñado que eso fuera a pasar. Ya lo que pasó con James después, digamos que tiene que ver con el ego del jugador, tiene que ver con la madurez del jugador, tiene que ver con la toma de decisiones en momentos puntuales, pero no creo que sea un tema de adaptabilidad, sobre todo en el caso puntual de James, que yo siempre, digamos que hablo con esto con alguien, intento que se pongan en la posición de un pelado de 27 años, de 23 años, que llega al mejor club del mundo a ponerse la 10, cuando seguramente muchos de nosotros a los 23 años estábamos pensando en dónde ir el viernes, salir con la novia, ir a trabajar, que a veces nos daba pereza ir a trabajar o no. Entonces yo creo que uno tiene que valorar los procesos de maduración súper acortados de los futbolistas, porque seguramente cuando alguno de nosotros llegó tarde a la casa y el papá lo regañó, no entendíamos, decíamos, ay no, y teníamos 25, 23 o 22 años. James a los 23 años ya era el 10 del Real Madrid. Entonces, digamos que si lo llevamos a la comparación, yo creo que no podemos ser tan injustos. Lo de Villa es un caso que yo creo que va más con la cultura y la idiosincrasia del colombiano, o sea, no cultura y idiosincrasia, perdón, con el estado actual de nuestra cultura y nuestra educación. Hay un grave problema educativo en la base, no solo en el fútbol, sino en todo. Y desafortunadamente un pelado que hace 2 años jugaba Liga Antioqueña de Fútbol, se convirtió en figura del Tolima y al año lo compra Boca. Son cosas que les pasan muy rápido y por más rápido que te pase y por más plata que tengas y por más mediático que sos, o sea, su cabeza no ha cambiado, su cabeza sigue siendo la misma que estaba en Bello, la misma que cometía los errores que siempre ha cometido, la que no maduró, la que no se educó como se debía educar, y fuera de eso con mucho dinero. Entonces llegan a puntos en que no te digo que no se adapten, seguramente esos mismos escándalos los puedan tener acá, lo que pasa es mucho más mediático. Aquí el problema realmente es de formación, de educación, de que el futbolista entienda que ser profesional no es firmar un contrato, ser profesional es comportarse como un profesional y llevar su carrera al retiro exitoso, no a las patadas.
Sebas, ahorita nos mencionabas algo del tema de profesionalizar. Si nosotros comparamos de pronto el fútbol colombiano con la NBA, nosotros vemos que hay muchos basquetbolistas que tienen una formación académica clara. Los futbolistas no, los futbolistas por lo general acá en Colombia se dedican a ser futbolistas. ¿Vos crees que los equipos ahorita tienen la conciencia de darle un poco más de formación a sus futbolistas o todavía falta para que la institucionalidad empiece a inyectarle ese profesionalismo a los mismos jugadores? Yo creo que falta, pero se está recorriendo un camino. Por lo menos hay un poquito más de conciencia que es absolutamente necesario por un tema de evolución del fútbol. Y aquí me meto en un tema biológico. El fútbol es toma de decisiones. El mejor futbolista es el que mejor toma decisiones en menos tiempo. Y eso se hace a través de ¿qué? Del cerebro, no de las piernas. Las piernas son un instrumento del cerebro. ¿Cómo tomas mejores decisiones? Ejercitando el cerebro. ¿Cómo ejercitas el cerebro? A través de actividades que te hagan ejercitar el cerebro. ¿Como cuál es? El estudio. Cuando yo hablo con eso, y biológicamente hay una sustancia que se llama la mielina, bueno, se me va el nombre, que estimula las neuronas y hace que las decisiones se tomen más rápido. Entonces, cuando uno le dice a un jugador de fútbol, estudia que eso te hace mejor jugador, seguramente él no lo va a entender por ahí, pero biológicamente es cierto, un jugador más inteligente es capaz de tomar mejores decisiones, si es capaz de tomar mejores decisiones es más rápido, y si es más rápido va a ser mejor futbolista. Entonces digamos que ese camino se está recorriendo y por lo menos hay un poquito más de conciencia que se pueden hacer las dos actividades. Si hablas con exfutbolistas, la respuesta de los técnicos de antes era, no, mijo, o estudia o juega, decídase, aquí no queremos universitarios, aquí queremos jugadores de fútbol. Y por la otra razón, en la conciencia económica, o sea, si ser futbolista es medio un milagro por la voracidad que hay y la cantidad de futbolistas, ser futbolista exitoso es mucho más milagroso. Entonces, tener una carrera exitosa que te garantice el resto de vida bien, establemente económicamente, es difícil, por lo que requiere que el jugador se prepare para el retiro desde que empieza su carrera. Entonces el estudio es fundamental. No solo el estudio de una profesión, el estudio de un idioma. Ya nadie quiere jugar en el fútbol colombiano, pues el pelado cuando uno entra, vos ¿dónde querés jugar? Yo quiero jugar en el Manchester City. Entonces inicialmente pues estudia inglés, para que cuando llegues al Manchester City puedas dar una entrevista en inglés. Cosas de ese tipo, o sea, ni siquiera tiene que ser, bueno, no es que quiero ser administrador de empresas, no, estudia y ejercita el cerebro, mantenerse ocupado. Vamos a dar un paso al siguiente bloque, que es Selección Colombia, pero antes de pasar allá, yo quiero que vos nos digas del rentado local, ¿qué jugadores jóvenes destacarías? ¿Qué jugadores jóvenes recomendás que se les deba prestar atención? Porque probablemente sean el futuro de esa Selección Colombia de la que enseguida vamos a hablar. No sé si de Selección Colombia, pero creo que si hay jugadores jóvenes, cuando hablo de jugadores jóvenes en Liga Colombiana son menores de 25 años. Y digamos que no quisiera tener jugadores de 20 o 18 años porque son jugadores todavía que están empezando a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, pero que no han alcanzado. Y te lo voy a empezar a mencionar por posición. Arqueros, claramente Santiago Londoño es un jugador, pues es un arquero muy bueno de Envigado, buena altura, buenas capacidades, es un jugador nacido en el 95, o sea, tiene 25 años, pero tiene buena proyección. Obviamente Álvaro Montero, que yo creo que ya es más realidad, pero pues todavía sigue siendo muy joven, tiene 25 años, tiene todas las condiciones para ser arquero top, aunque todavía tiene que trabajar, pero tiene que dar el paso. Después, centrales, a mí me gusta Jason Palacio, el jugador de Santa Fe, el central, es un central derecho, tiene buenas condiciones, es un central de los que le gustan, pues digamos, al fútbol internacional, con Danilo Arboleda, que es otro central del Pasto, también morocho, alto, fuerte,
con condiciones. Lateral izquierdo, a mí me gusta mucho Julián Gómez, el lateral izquierdo de Medellín que sufrió una lesión, tiene 22 años, pero tiene arrojo, es un jugador muy interesante, y por derecha también tenemos un jugador muy bueno que es Jorman Hurtado, de Alianza Petrolera, con lateral derecho moderno. Walmer Pacheco de la Equidad es un jugador también que creo que tiene, no sé si para Selección Colombia, pero son jugadores de proyección. Mediocentros modernos está Sebastián Guzmán del Once Caldas, me parece que juega bien, conoce la posición. Sebastián Gómez de Nacional, su gran problema es el tema físico para su proyección internacional, pero es muy inteligente. Jason Guzmán es un fenómeno, 22 años, un jugador con mucho talento. Creo que va a tener que mutar a otra posición porque los 10 realmente cada vez, no es que no existan, pero cada vez tienen que hacer más cosas, y Jason todavía está muy de la mano del volante creativo tradicional que hemos tenido en Colombia. Juan Pablo Tálvaro de Águilas es un volante creativo también, con buena proyección, me gusta ese jugador. Deiber Caicedo, un extremo jodido de Cali. Duván Vergara, pues ni se diga, aunque Duván tiene que madurar ciertos temas en su cabeza que lo llevaron a no tener una muy buena competencia cuando fue a Rosario Central con Harlan, que Harlan también es uno de esos jugadores que debería dar el salto ya a otro nivel. Hay un jugador que me gusta mucho que es Carlos Rodríguez, el Guajiro, que jugó la temporada pasada en Cali y ahora está en Equidad, un extremo con gol muy bueno, encarador, le gustan los duelos, es un jugador muy interesante. Y delanteros digamos que típicos delanteros, Pablo Zabaga a mí me gusta, tuvo una caída, él salió del Cali muy joven y ha tenido esa proyección, no se ve un gran delantero que pueda llegar a cubrir, pues a llegar a ser un Falcao así, pero por ahora, juveniles ahí, y ahí bueno, está Caraballo de Real Cartagena, me gustan los dos extremos juveniles de Medellín, Edwin Mosquera y Juan Manuel Cuesta. Nacional tiene unos jugadores jóvenes muy buenos, pero digamos que esos todavía están en proceso de consolidación. Listo, ahí están los jugadores para que todos estemos echándole un ojo, porque efectivamente pueden ser el futuro del fútbol colombiano. Bueno, Sebas, vamos a dar el giro ya a Selección Colombia y vamos a dar un paso rápido por ahí. Aquí van a empezar a ver unas preguntas casi que de juicio de valor, pero pues obviamente es confiando en tu criterio, por supuesto. Lo primero es, ¿qué te pareció lo que se hizo en la era Pekerman? Hay muchos que dicen, pudimos haber hecho más, uno. Y dos, ¿te gusta lo que viene con Carlos Queiroz o no? Digamos que aquí me tocas a mí, digamos que la fibra, porque yo soy a muerte con la Selección Colombia, soy defensor a ultranza de todo lo que sean las selecciones colombianas en cualquier categoría. Y como hincha, yo tengo que decir que a mí la alegría que me quitaron otros entrenadores me la devolvió Pekerman. Que tuvo errores en momentos puntuales, indiscutible. Que tuvo errores en convocatorias puntuales, indiscutible. Que hay unos manejos que no son tan bien vistos, indiscutible. Pero que lo de Pekerman fue bueno, con un proceso de una selección que, entre otras cosas, nos llevó a disputar partidos importantes como hace rato, sí. Y aquí, digamos, me vuelvo a poner en el modo realista. Aquí podemos decir, no, es que nosotros tenemos la obligación de ganar la Copa América por lo menos. Y entonces yo ahí me vuelvo y me pongo en la posición y les pregunto, ¿nosotros somos mejor que Brasil? Yo creo que el que me diga que sí, me está diciendo mentiras. Vuelvo y pregunto, ¿nosotros tenemos mejores jugadores que Argentina? Vuelvo y digo, me parece que es mentira. Si me dicen que sí, entonces yo te digo, Colombia no está obligado a ganar una Copa América. Colombia está obligado a disputar al máximo nivel y llegar al tope. Colombia sí estaría obligado a llegar a un tercer puesto, porque es la realidad de nuestro fútbol. De ahí para adelante creo que es ganancia todo lo que se consiga. Inclusive meto a Uruguay, revisen los jugadores que tiene hoy por hoy Uruguay y empecemos a comparar. Sobre todo en el medio campo tienen unos jugadores que nos llevan mucha ventaja en ciertas posiciones. Y muchos
utilizan la comparación con Chile. Ay, entonces, ¿por qué Chile sí pudo? Yo le digo, sí, porque es que como Nacional pudo ganar una Copa Libertadores, también ocurren ese tipo de cosas. Que Messi falle un gol y Chile termine siendo campeón empatando por penaltis y de local, sí, quedó campeón Chile. Que se puede ganar por un tema de azar, sí, pero no obligación, que es mi teoría. Y con Queiroz, pues hombre, yo creo que lo que hemos visto con Queiroz no ha sido mucho. De todas formas, veníamos en ese proceso todavía de adaptación y por lo menos yo le doy el beneficio de la duda y que empiecen las competencias serias, sobre todo pues las eliminatorias. Hay cosas tácticas que a mí de Queiroz todavía no me convencen, pero pues digamos que cada técnico tiene su idea y la tratará de desarrollar. A su favor es que es un técnico europeo que ha competido al máximo nivel y creo que eso le puede ayudar a Colombia. Creo que también tiene que ser inteligente para saber cómo manejar la idiosincrasia, porque en las conversaciones que he tenido yo con muchos scouts y muchos directores de equipos en el mundo, ellos no quieren un jugador europeo colombiano. Ese es un error. Nosotros no podemos formar jugadores europeos. Nosotros tenemos que formar jugadores colombianos capaces de jugar en Europa, porque si ellos quieren un central europeo, lo consiguen en Europa. Si ellos quieren un lateral europeo, lo consiguen en Europa. Nosotros necesitamos crear laterales con la picardía, con la velocidad, con la gambeta, con la inteligencia, con el arrojo, con la soltura que tenemos, pero con la responsabilidad que implica jugar en Europa. Entonces, digamos que está bien tener un técnico que nos exija a un nivel top, pero que no se olvide la importancia de lo que tenemos en Colombia, que es nuestra idiosincrasia futbolística. Seba, la semana pasada nos llegaron noticias que creo que todos los futboleros renegamos de ellas, y era que Juan Fernando Quintero, si no estoy mal, se va para el fútbol catarí, y Orlando Berrío creo que se va también para ese país. Muchas veces nosotros decimos el fútbol pierde mucho con estos jugadores que son grandes promesas y se van para allá. ¿Qué opinión personal tener respecto a esas decisiones? Seguramente será lo mejor para ellos, pero a nivel país es lo mejor. ¿Cómo se debe además pensar respecto a estas decisiones? Pues mira, Juan Fernando pues no va, o sea, hasta el momento se queda en River, de hecho la semana entrante tiene viaje para Buenos Aires ya. Orlando sí firmó firmó el viernes pasado en Qatar. ¿Qué te digo yo? Yo entiendo al hincha que siente que su jugador se va a perder, pero si me preguntas a mí, si yo como futbolista tuviera una oportunidad de asegurar mi vida económicamente a esa magnitud, no dudo un segundo, porque es que finalmente estamos hablando de futuro y te pongo el caso puntual. Yo no te voy a decir que un jugador como James Rodríguez se vaya para allá, no sería lógico. Pero Orlando Berrío, un jugador casi que descartado del fútbol colombiano cuando salió de Nacional su primera vez, se reencauchó, ganó la Copa Libertadores, lo compra Flamengo, una cosa impensada, sufre una lesión de cruzado, que cuando se sufre una lesión de cruzado después de los 27 años, el nivel baja. Y en ese momento tenés la oportunidad de irte a ganar el sueldo de tu vida a Qatar. Chao, arranque para allá, o sea, no hay nada que pensar. El caso de Juan Fernando podría tener algunos matices, finalmente estás en River, ganas muy bien, tenés proyección internacional todavía, se puede pensar, pero yo en una discusión, en una decisión de un jugador que digas que se fue por la plata, sí, bien hecho, y si eso es su objetivo a nivel económico, está bien, porque finalmente esto es una profesión y ellos tienen que velar por su seguridad económica para el resto de su vida. Bueno, vamos a pasar ahorita al plano internacional, Sebas, y yo creo que muchos de los que están acá también quieren abordar ese tema. Vamos a hacer una comparación deportiva. ¿Cómo está Latinoamérica en comparación con Europa y los demás continentes y confederaciones? ¿Hay talento
para esperar un futuro promisorio o definitivamente en Europa nos van a sacar una ventaja impresionante? Las dos afirmaciones son correctas. Hay mucho talento, pero nos van a sacar una ventaja abrumadora. O sea, yo veo muy difícil que un equipo suramericano sea campeón del mundo en los próximos, no sé, 3, 4 mundiales. Lo veo muy difícil. Las estructuras de trabajo de base en Europa nos sacan demasiada diferencia en presupuesto, en organización, en modo de trabajo, en facilidades para la formación y en todo lo que hablamos ahorita. O sea, aquí digamos que hay equipos que intentan, pero finalmente el jugador, como viene de un estrato social y un nivel cultural generalmente con carencias, siempre va a llegar con deficiencias alimenticias, deficiencias cognitivas, problemas de crecimiento, y eso hoy en Europa ya no pasa. O sea, los clubes europeos y las canteras europeas están supremamente organizadas para minimizar al máximo los errores, están haciendo unas labores de scouting a nivel mundial impresionantes, con decirles que en los torneos locales, acá en Colombia, en los torneos nacionales, yo me encuentro con scouts del Manchester City, del Arsenal, del Manchester United, de Juventus, de Udinese, o sea, que vienen a ver jugadores de 13, de 14 y 15 años a Colombia. Entonces están en otro nivel y así son sus ligas, y así son sus equipos, y así son sus selecciones. Sebas, ¿en qué país crees que ahorita se concentran las mejores canteras de jugadores? Yo creo que obviamente Eh, eso nos obliga a mirar a Europa, pero ¿qué crees vos? ¿Cuál es el país que ahora se destaca por tener un talento en bruto que puede crecer? Francia e Inglaterra. España tiene mucho talento, claramente, pero tienen una reglamentación que perjudica a los clubes. Y es que los jugadores jóvenes que están en canteras cada año quedan libres. Y los clubes españoles, salvo Barcelona y Real Madrid, no pueden competir con los clubes ingleses. Entonces, un jugador muy bueno de la cantera del Mallorca termina su año, queda libre, y lo normal es que vuelva a Mallorca a firmar otra vez un convenio para otro año, pero llega el Tottenham y le ofrece a los 15 años un salario de 200.000 libras al año, y lo pierde. Y eso está haciendo, Inglaterra se está llevando mucho talento de toda Europa, ya talento con contrato, y fuera de eso, digamos que es un tema de recursos, también es un tema de se llevaron buenos formadores, tienen instalaciones que parecen Disney, o sea, todo es de primer nivel, y así compiten, y la competencia es igual de exigente. Entonces, el tema de Francia es que tienen muy buenos captadores y tienen todos los jugadores africanos que los llevan y los nacionalizan a Francia desde muy temprano, con dos cosas. Uno, pues que hay un talento natural y un talento físico africano, y dos, que todavía se ve mucha adulteración de edad. Y entonces digamos que también, pero trabajan bien y tienen buenas canteras. Bueno, vamos ahorita a pasar a una serie de preguntas que yo creería que son un poco puntuales y vamos a dejar unos últimos minutos para que todas las personas que están conectadas nos hagan algunas preguntas. Sebas, ¿dónde crees que en este momento se expresa la mayor riqueza futbolística y por qué? ¿En qué liga puntualmente? Uno siempre dice, nada más apasionante que una Premier League porque siempre hay muchos goles y siempre te pueden cambiar el panorama en el minuto 90, pero desde tu visión profesional, ¿en qué liga se expresa el mejor fútbol? No, indiscutiblemente en la Premier por intensidad, por talento individual, por variantes tácticas, y sobre todo por alto nivel, o sea, muchos equipos a muy alto nivel. Hay
ligas que tienen muy buen desarrollo en ciertas áreas, pero no son tan globales. Yo te digo, el trabajo táctico y las novedades tácticas en la liga alemana son buenísimas, pero no están al nivel de la Premier. La Premier es top en todo sentido. Listo. Tenemos una serie de técnicos que casi que son reconocidos por su manera de dirigir. Tenemos un Cholo Simeone que sabemos que a qué juega, pero por otro lado tenemos un Klopp, por otro lado tenemos un Pep. ¿Qué tipo de dirección técnica consideras que tiene más méritos y a la vez es más efectiva? Pues a ver, no sé si más méritos. Yo creo que eso va mucho de parte del gusto personal, con la que más me hace sentir a mí que me enseña cosas y la que más le trata de imprimir cosas al fútbol, donde los jugadores aprenden más, y sin duda es la de Pep Guardiola. Para mí es muy, muy respetable, sin quitarle méritos a las otras. O sea, si vos me decís, es que la del Atlético de Madrid con Simeone es buenísima, sí, es muy buena porque va siempre buscando los mejores resultados, pero a mí no me transmite nada futbolísticamente. Pero vuelvo y digo, es un tema personal. A mí me parece que Pep Guardiola, a través de su estudio y el análisis y todo lo que logró, transformó el fútbol en un montón de cosas que hoy vemos en otros equipos que intentaron jugar como Pep. Algunos lo superaron y algunos adaptaron eso, como Klopp, que Klopp tenía un juego mucho más directo, pero mezcló cosas del juego de inicio de juego, de las transiciones defensa-ataque, como lo hacía Pep con Barcelona, y montó una nueva estructura que es súper efectiva. Listo. Pregunta odiosa, facilista, pero que siempre es muy entretenida. ¿Cristiano o Messi? No, pues yo creo que, vuelvo y digo, y respeto, pero nunca me encantan los dos, pero yo tengo que decir que el mejor jugador de la historia es Messi. Respetando al que diga que Pelé, yo puedo decir que con lo que vi de Pelé, yo no puedo saber si fue el mejor o no. De hecho, el fútbol era muy diferente, entonces no tendría la comparación para hacerlo, pero yo creo que lo que hace Messi es muy difícil que cualquier otro jugador lo haga, respetando a Cristiano, que parece una máquina, un tremendo jugador de fútbol, pero Messi para mí no tiene comparación. Bueno, ahorita tú nos hiciste casi que una selección puesto por puesto de futuros talentos colombianos. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero a nivel internacional. ¿Qué jugadores crees que van a ser las superestrellas del futuro puesto por puesto? A ver, puesto por puesto, espérate, yo pasteleo que la tengo por aquí, pero Dale, dale. digamos que te voy diciendo, a mí me gusta mucho en el arco Donnarumma, me parece que es un arquero pues que tiene todo el potencial posible para, para llegar a ser, está todavía muy joven. Me gusta, pues Meret también es un muy buen arquero, los dos italianos tienen toda la proyección. El lateral derecho, Alexander Arnold, creo que no tiene ninguna discusión, y sobre todo es un jugador que tiene 22 años y ya es el mejor lateral del mundo. Lateral izquierdo, Davids, el del Bayern Múnich, me parece que también es superlativo. Centrales, García es un jugador joven, el del Manchester City, me parece que también tiene mucho talento, es muy buen jugador, tiene todo el concepto que se debe tener. Me voy saltando posiciones, arriba pues indiscutible, Sancho, Mbappé, Haaland, son tres nombres que creo que ya están en el Olimpo del fútbol mundial. Medio centro, hay un italiano que pues, no tengo el nombre en este momento, pero te lo debo, mejor dicho. O sea, Sandro Tonelli, del Tonelli, Brescia. exactamente, Tonelli. Crack total. Después están, bueno, Foulen, el extremo izquierdo también del City, es un jugador muy bueno. Me ha sorprendido mucho Ricky Pugh, Ansu Fati,
creo que tienen un nivel para llegar allá. Sin duda Vinicius, o sea, son jugadores que uno dice que ya son realidades, pero son jugadores de 19, 20 años que todavía están para dar mucho más. Bueno, y una última pregunta para ya pasar a las preguntas de todos los invitados. Se nos está acabando el tiempo porque este tema siempre da para conversar y conversar. Pero Sebas, ¿vos qué nos recomendás a nosotros que somos afiebrados, pero no tenemos esa formación profesional? ¿Qué nos recomendás leer o ver para que ese ejercicio de mirar fútbol, o sea, por supuesto sea algo apasionado, pero también sea algo un poco más con criterio? ¿Qué ejercicio nos recomendás hacer? ¿Ver algo, leer algo en particular? Literatura hay mucha y ahora en la pandemia sí que hay documentos gratis para aprender de fútbol, sin decir que alguien sepa o no de fútbol. O sea, yo creo que el aficionado está en todo el derecho de ver, entender hasta donde quiera entender. Yo lo que creería y les podría recomendar para entender un poquito más lo que pasa en el juego es, hay mucha literatura de fútbol. Si quieren aprender, por ejemplo, de la metodología de Guardiola, hay un par de libros gratuitos en internet que hablan de la metodología del Barcelona, del proceso de Pep, que son buenísimos. Hay sobre el negocio como tal, hay un libro muy bueno que se llama Show Me the Money. Si quieren, digamos, el método Simeone también es muy bueno. Si quieren entender la metodología, por ejemplo, de contratación del Sevilla, el método Monchi es buenísimo. Monchi es el director deportivo más famoso creo que del mundo con Sevilla, y transformó ese club a otro nivel. Es un libro muy bueno, y todos los documentos, digamos, ya sí entran al juego. Yo qué les recomendaría, inicialmente que conozcan los conceptos básicos, que es un sistema de juego, cuáles son las fases de juego, fase defensiva, fase ofensiva y transiciones, que cuando miren un partido entiendan cómo se paran los equipos, cuando uno quiere ver un partido de fútbol, lo que menos, no lo que menos, pero la mirada no solo debe estar dirigida al balón, sino a los movimientos de los jugadores, al comportamiento, o sea, que traten de entender un poquito el contexto global, y ya como hinchas como tal, que a la hora de hacer juicios, también intenten pensar un poquito en lo que pasa atrás del jugador y todo su contexto para después que no sea tan duro ese juicio de, este morocho no sirve para nada. Hay contextos, y creo que lo primero y más valioso que yo podría decirles es que para que un jugador sea profesional ha tenido que comer mucha. Y todos los jugadores que están allá son buenos. Que puedan desarrollar una buena carrera o no, pasa. Pero todos tienen un trabajo y un talento que es bueno. Bueno, importantísimo tener esa última frase ahí presente, no ser tan facilista a la hora de los juicios. Sebas, vamos a pasar entonces ahorita, tenemos poquitos minutos, pero vamos a pasar a las preguntas ya de todos los invitados. Les voy a pedir entonces que levanten la mano a través del panel que tienen. Ustedes ven que hay una manito. Levanten la mano y yo voy a ir eligiendo las personas que van a hacer la pregunta. Ustedes pueden activar sus micrófonos para hacerlas. Entonces, a partir de este momento, cualquier duda, inquietud, es momento de levantar las manos. ¿Listo? Entonces, adelante. A ver si hay alguien que se anime. O si de pronto no quieren activar sus micrófonos, también pueden escribirla a través del chat que tenemos. Creo que todo está súper claro. Sí, todo quedó súper claro. ¿O están muy tímidos? Camilo. Por aquí tenemos a Alexis Ramírez. Alexis, dale que Sebastián ahí te está escuchando. Listo. Hola, Sebastián. ¿Bien o qué? Todo bien, Alexis. ¿Cómo vas? Todo bien. Muchas gracias. Bien, hermano. Sebas, te cuento, ahora que te escuchaba hablar de las ligas, de la Premier como tal, a nosotros nos tocó crecer cuando el calcio era fuerte.
soy un nostálgico de esos del calcio y un nostálgico del Milan. ¿Crees que en algún momento la liga italiana vuelva a tomar la fuerza que tenía e igualmente el Milan? O sea, esa es la primera. ¿Y qué le pasó a esa liga? Y otro temita chiquito, para no quedarme ahí, es relacionado con el tema Messi. Eh, a Messi, a mí me parece de lo más bacano que he visto también, pero me hubiera gustado verlo fuera del contexto del Barcelona. Y la única vez que lo vi fuera de ese contexto fue en la selección argentina y no le pudo ir bien. No por él, sino por los compañeros. Y entonces la segunda pregunta es, ¿Messi mejora el contexto o requiere de un contexto para funcionar mejor? Entonces, la de la liga italiana y la de Messi. Y muchas gracias, hermano. Muy bacana la charla. Alexis, muchas gracias a vos. Lo primero es que la liga italiana, me parece que, sobre todo este año, ha tenido un renacer y creo que se va a volver a montar. No para competir con la Premier a nivel de presupuestos y jugadores, pero sí a nivel de competición. Y lo estamos viendo. Creo que Juventus pues es un infaltable, pero la temporada que viene veo bien al Inter, veo bien al Milan, tienen unos jugadores que están mostrando un nivel diferente a nivel europeo, la competencia se está volviendo interesante, el Atalanta está presentando unas variantes tácticas súper interesantes, con poco está haciendo mucho, y creo que la liga como tal está volviendo a reconectarse. Hay buenos equipos que juegan bien, y se están queriendo dar la pela por inversión y por llevar otra vez esa vieja gloria de los equipos italianos que han perdido. ¿Por qué pasó? Yo creo que es muy sencillo. Llegamos a una era de mercantilismo y economía que Italia no fue capaz de competir con Inglaterra y mucho menos, y no voy a hablar con España, voy a hablar con Real Madrid y Barcelona, porque España tiene 3 escalones, y ellos no pudieron llegar a competir con esos niveles de la Premier. La televisión da mucho menos recursos. Digamos que el único que se puede sostener es la Juve, y por eso marcó tanta diferencia, pero veo un renacer en Italia. Y el tema de Messi, me voy a meter en el contexto. A mí me gustaría verlo fuera del Barcelona, sin tener dudas que le iría igual de bien, porque yo no creo que Messi se vaya a jugar al Huila. Seguramente si Messi se va a jugar al Manchester City, donde va a estar igual de bien rodeado. Pero ojo, y aquí es donde yo quiero que tengamos un contexto, y es que me parece que somos súper injustos también con Messi en selección, porque decimos, es que le fue mal, no ganó nada. Pucha, 2 finales de Copa América y una final del mundo, y campeón olímpico. Sí, que perdió 3 finales y eso es lo que queda en la cabeza, pero venga, no quedó campeón del mundo contra una Alemania poderosísima, jugando mejor la final, porque es fútbol y porque se puede perder. No quedó campeón de Copa América por penales. Entonces yo digo, le fue mal en selección. Sí, no quedó campeón. En resultados, sí. En rendimiento, no sé. Y no sé nosotros cómo estaríamos diciendo que si una de esas finales hubiera sido con título. Y un título en el fútbol, digamos que es lo que más marca, pero termina siendo anecdótico en el resumen en general. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos espacio solo para una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si haya alguien más por ahí interesado. Si quieren pueden abrir el micrófono, preguntar o escribirnos por el chat. Si Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, Sebastián, hablas con Julián Villa. Te Julián. quería hacer una pregunta. ¿Qué tal te parece el proceso, este entrenador que me encanta, de Marcelo Bielsa? Sabemos pues el logro que obtuvo tan grande en Inglaterra de haber levantado el Leeds a la Premier, ¿no? ¿Qué opinas de todo ese proceso? A mí me parece que Bielsa es uno de esos entrenadores que se involucran
tanto en la consecución de los caminos para lograr los objetivos, que ya si no logren los objetivos son importantes. Bielsa cree más en el cómo que en el fin, en el camino, y a mí me parece súper, me gusta mucho que hubiera obtenido el ascenso con el Leeds, una institución grande en Inglaterra, pero todo tiene un porqué. Entonces, cuando les recomiendo una serie que se llama El Loco, que está en YouTube, que son 5 capítulos de la temporada pasada de Bielsa y cuentan institucionalmente por qué decidieron ir por Bielsa. Y es lo que digo, el proceso de Bielsa no es de Bielsa, el proceso de Bielsa es de una estructura que creyó en poner a la cabeza del Leeds a un señor como Bielsa. Técnicamente y futbolísticamente, más allá de si nos guste o no nos guste, no importa. Es un técnico que cree en lo que hace, que no se sale mucho del libreto, y él mismo lo ha dicho en entrevistas. Él dice que para él Mourinho, Pep, Klopp son mucho mejores porque son capaces de adaptarse, mientras que él dice, yo no me adapto, yo juego a lo mío a muerte. Eso muchas veces le juega en contra, pero sin duda estamos hablando de uno de los personajes más valiosos del fútbol mundial hoy por hoy. Listo, para cerrar tenemos una pregunta de Leonardo Lemois, nuestro compañero periodista en Colombia.com. Leonardo, ¿puedes activar el micrófono? Listo, ya. Hola Sebastián, ¿cómo vas? Leonardo, ¿bien o no? Sí, ahí escuché en el principio de esta reunión que decía sobre los periodistas deportivos. A mí sí me era, yo soy periodista deportivo, pero sí me ha generado mucha curiosidad cómo el periodista deportivo que sí investiga, que sí trabaja por ese periodismo serio, no es tan reconocido, tan mediático, mejor dicho, como lo son otros que ni siquiera lo son, y como vos dijiste, que es como que una profesión de la que no toca estudiar mucho y es muy bien remunerada para este tipo de personajes, mientras que para los otros no. ¿Qué hacer en ese campo del periodismo deportivo para que no se vuelva tan farandulero y se vuelva como los pocos que tenemos, que aunque no nos gusten son pocos, que son como Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, que son como los únicos? Todo el mundo pide renovación, pero la renovación, ¿en quién está? Siguen los mismos porque no hay muy poca renovación. ¿Qué hacer en ese campo del periodismo deportivo y en esa, por decirlo, nueva ola que pueda llegar en 10, 20 años? Leonardo, yo digamos que en ese punto estuve toda mi vida hasta que desistí del periodismo, pero si vos me preguntas a mí, yo creo que digamos que es el huevo o la gallina, o sea, que quién tiene que cambiar o quién tiene que exigir, el interlocutor, o en este caso el espectador, el lector, el televidente, el radioescucha, o el periodista, porque si de donde parten las informaciones no hay una buena formación, pues obviamente cómo podemos pretender que el que las recibe tenga eso. Yo que creo hoy que el periodista que es bueno tiene muchos medios para mostrarse. Esto no sé si sea económicamente rentable, pero tiene muchos medios para demostrar que es bueno. Y no solo estoy hablando de medios tradicionales, sino que hoy las redes sociales, todos los canales que hay en internet y las formas de transmitir información, que creo que son cada vez más consultadas, nos da una posibilidad a los que somos periodistas de desarrollar mucho más este tipo de información seria, que seguramente muchas veces no sea tan mediática y tan bien vista. Pero el periodismo creo que es más que una profesión, es una convicción y una forma de vivir. Y si uno mezcla el periodismo con la pasión, que en este caso es el fútbol, puedes desarrollar lo que quieras, y ya lo que hay que encontrar es cómo hacer para que eso sea, digamos, recibido por la mayor cantidad de gente y que te genere ingresos. Pero yo hoy no creo que la respuesta sean los medios masivos. Yo creo que aquí sí toca, utilizando la palabra más horrible, reinventarnos
en otros canales. Listo, muchachos. Gracias. Se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Recuerden que esta sesión, esta entrevista la vamos a tener para todos los colaboradores de LFS en los medios internos. Sebas, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartirnos todo lo que sabes. De verdad que es un honor tenerte acá y a más de uno nos ayudas a que hagamos una conexión en muchos temas. Ojalá te podamos tener más adelante también para desarrollar otros elementos. No, muchas gracias a todos, aquí algunos pues amigos y pues no, muy bacano que podamos hablar de este tema y que nos volvamos a encontrar, ya sea en el café o acá o donde nos tengamos que encontrar. Listo, muchachos, entonces hasta la próxima, una bonita noche para todos. Chao, chao. Chao, chao.